Él no hizo nada, y con eso lo empezó todo. Me llamo Adela, tengo 27 años y trabajé como barista en La Muralla, un lugar que por la mañana huele a tostadas con tomate, y por la noche huele a cerveza, televisor y gente cansada. Un bar donde uno vierte los restos de su día en una taza de café o en un vaso de whisky. La Muralla no tiene nada de romántico, es pura rutina, costumbre, clientes habituales que siempre piden lo de siempre, como siempre, un anciano con el periódico, obreros que entran ruidosos y saciados, un bar donde conocía cada mancha del azulejo y cada hábito de las personas que entraban allí desde hacía años. Y entonces, un día cualquiera por la mañana, él entró, un hombre con camisa clara, sin prisa, pero tampoco con pereza. Sus movimientos eran precisos, como si tuviera tiempo. Pidió un espresso, simple, sin palabras de más. Se sentó en la mesa del rincón, junto a la ventana, sacó de su bolsillo una libreta, no un móvil, una libreta, pensé, turista, pero volvió al día siguiente, y al otro, y otra vez, tomaba el café sin apuro, siempre con esa misma concentración, serena, nunca miraba una pantalla, no hacía preguntas absurdas, no lanzaba cumplidos baratos, simplemente estaba. Espresso, dijo una vez más, con voz baja. ¿Azúcar? Sin. Gracias. Al quinto día ya le serví el café apenas vi abrirse la puerta. Él asintió, sonrió con suavidad. No como los que coquetean. ¿Siempre estás aquí?, preguntó alguna vez. Hasta que gane la lotería. Me encogí de hombros. ¿Y entonces? No lo sé. Dormiré hasta las 10, sin despertador. Buen plan, dijo, y nada más. Su nombre era Ramón. Lo supe por casualidad. Dejó una tarjeta en la mesa. Ramón Esquivel, consultor financiero. Claro. Por eso tan ordenado. Pero en ese momento aún no sabía que justamente ese orden sería lo que me atraería, y lo que me rompería. Por primera vez en mucho tiempo miraba a un hombre sin activar el escáner mental. ¿Intentará insinuarse? ¿Será demasiado atrevido? Lo miraba porque él no intentaba nada, y eso era nuevo, y silenciosamente atrayente. El bar zumbaba a mi alrededor, se lavaban tazas. Alguien reía fuerte cerca del televisor, y en el rincón, él, con su café, y de pronto sentí que mi vida se movía apenas, como si alguien tirara suavemente de un hilo. Al día siguiente ya lo esperaba, no con ansiedad, con curiosidad, como cuando relees un párrafo conocido y, de pronto ves algo que antes no habías notado. Con el tiempo, sus visitas se volvieron casi parte de mi rutina. Ya podía adivinar sin reloj cuando Ramón entraría al bar, sus movimientos, su comportamiento, su manera de guardar silencio, y a la vez estar atento. Todo en él respiraba previsibilidad. Parecía alguien que nunca olvida nada, que siempre sabe cuánta leche queda en la nevera y que jamás pierde las llaves, porque las guarda siempre en el mismo lugar. Nuestras conversaciones al principio eran breves, incluso triviales, sobre el precio del café, sobre las tonterías que ponían en la televisión, sobre lo difícil que es encontrar un buen taxista. Pero poco a poco algo cambió. Empezamos a hablar no solo con palabras, sino con las pausas entre ellas, con miradas, con microreacciones. En un momento dado, simplemente dijo que quería acompañarme a casa después del turno, no como alguien que tiene prisa, sino tranquilo, seguro, casi con indiferencia, y no sé por qué, acepté sin sentir ninguna resistencia dentro de mí. Caminamos juntos entre tiendas cerradas, y ninguno de los dos intentó hablar solo para llenar el silencio, y ese silencio, curiosamente, era más agradable que 100 frases que suelen decir los desconocidos en un primer encuentro. Se despidió sin contacto físico, sin insinuaciones, solo con un buenas noches y una leve inclinación de cabeza, pero en ese momento ya sabían, no sería nuestro último paseo. Pasaban semanas, y empezamos a vernos más seguido, ya fuera del entorno de la muralla. A veces pasaba a buscarme después del trabajo, a veces nos encontrábamos en lugares pequeños,
y tranquilos donde se podía cenar sin tener que gritar por encima de la música. Su piso era otra historia, increíblemente ordenado, todo en su sitio, olor a café, colores neutros, casi nada personal, como si deliberadamente mantuviera todo a distancia no para mí, sino para sí mismo. Así viven las personas que desde hace tiempo aprendieron a no complicarse la vida. Y entonces me pareció que eso era justo lo que necesitaba. Nunca hacía gestos grandilocuentes, no decía halagos que suenan como diálogos de una serie, pero en su costumbre de darme una taza de té sin preguntar cómo quería calentarme, había algo que no había notado en otros, una tranquila certeza de que estás aquí, y eso está bien. Cuando me propuso vivir juntos, todo pasó sin drama y sin solemnidad, simplemente lo dijo durante la cena, como si hablara de comprar una nueva lámpara para el pasillo, y respondí sí, no porque me desbordaban los sentimientos, sino porque me parecía que así debía lucir algo adulto, maduro, estable. Empaqué mis cosas, que no eran muchas, y me mudé con él. Los primeros días todo parecía casi perfecto, no nos molestábamos, no discutíamos, todo era cómodo, casi estéril, la rutina estaba sincronizada, sin sorpresas, la nevera llena, las cuentas pagadas a tiempo, y en ese momento creí sinceramente que había encontrado lo que tanto tiempo había buscado, una persona junto a la cual se puede relajar y no temer que mañana desaparezca sin dejar ni una nota, pero al mismo tiempo, algo en mí seguía tenso, algo no podía creer que esto fuera la felicidad. Silencio, orden, horarios, sin emociones, sin caos, sin fuego. Aún no sabía que uno puede acostumbrarse al vacío, si está envuelto en la forma correcta. Pasaron unas semanas y empecé a notar cómo aquello que parecía silencio y armonía era en realidad algo mucho más vacío, la ausencia de necesidad de cercanía. Su estabilidad dejó de reconfortarme, porque no me daba la sensación de presencia, al contrario, creaba la ilusión de que él perfectamente podría vivir igual sin mí, simplemente encajándome en un esquema ya hecho. Las conversaciones, que antes eran breves, se volvieron escasas, y además cambiaron de tono. Hablaba solo cuando era necesario decir algo concreto: que comprar, a dónde iba, con quién tendría una reunión. Cuando intentaba tocar algo más profundo, preguntarle sobre su pasado, o compartir lo que había soñado últimamente, él evitaba responder o lo reducía todo a que yo era demasiado emocional o que siempre lo complicaba todo. Al principio intenté explicarle por qué me era importante hablar de lo interno, pero después de unas cuantas frases suyas sutilmente despectivas ya no me daban ganas ni de empezar. Era como vivir al lado de alguien que consideraba los sentimientos como ruido innecesario, y que sinceramente no entendía por qué a veces solo se necesita un abrazo, sin preguntar qué pasa. La cercanía física desapareció sin escándalos, no por una pelea, no por un reproche, sino que simplemente fue apagándose, y cuando lo tocaba, una mano o el hombro, casi no reaccionaba, como si fuera algo fuera de lugar, un gesto que no encajaba en el horario del día. Si intentaba abrazarlo así, sin motivo en la cocina, por la mañana él se alejaba o decía: «Ya eres adulta, ¿para qué eso?». Trataba de no mostrar que eso dolía, porque sabía que explicar algo a una persona que no ve necesidad en ello es como golpear una pared. Algo en mí empezó a desgarrarse, no entendía cuál era mi culpa. ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿O es normal esperar atención, diálogo, aunque sea unas palabras que no sean sobre el clima, sino sobre cómo me siento realmente? Pero cada día me volvía menos visible en ese espacio. Aún estaba allí físicamente, pero emocionalmente ya me iba borrando, desapareciendo entre las sábanas limpias, los armarios ordenados y la costumbre de ignorar el dolor ajeno. En algún momento comprendí que ya no sabía cómo hablar de mí misma en esa casa, porque mi voz parecía no tener peso. Podía decir algo sincero, importante, íntimo, y lo único
que recibía como respuesta era una reacción parecida al asentimiento de un empleado en la caja del supermercado. Dejé de buscar el momento adecuado para decir algo importante, porque sabía ese momento nunca llegaría, y aunque llegara, no cambiaría nada, ya no tenía nada que callar, porque todo lo que quería decir se quedaba dentro de mi bloqueado, no escuchado, rechazado, y lo más doloroso no era que él no me escuchara, era que ni siquiera preguntaba. Después de varias semanas de silencio que se volvió costumbre en vez de una excepción, aprendí a moverme por el apartamento sin alterar el aire, como si incluso el silencio fuera parte de un acuerdo tácito pero obligatorio. Todo lo que antes intentaba comunicar con palabras ya no encontraba a nadie que pudiera recibirlo, así que dejé de intentarlo. Y fue precisamente en ese estado de vacío interior cuando algo tan simple como un fallo eléctrico logró descolocarme. Pasó por la noche, cerré la puerta al volver del trabajo y aún con el abrigo puesto, escuché como todos los interruptores hacían clic al mismo tiempo. El pasillo del edificio estaba oscuro, el ascensor no funcionaba, las escaleras estaban vacías. Desde arriba se escuchaba un perro ladrar con suavidad. Llamé al servicio de emergencias, no porque confiara en que fueran efectivos, sino porque necesitaba actuar, hacer algo, no quedarme inmóvil en una oscuridad que empezaba a parecerse demasiado a lo que sentía por dentro. Cuando tocaron el timbre, abrí sin pensar mucho. Esperaba ver a un técnico cansado, quizás algo molesto, pero en lugar de eso, en el umbral estaba un hombre joven, con la piel algo tostada, desaliñado, con una mochila y una linterna en la mano. Su mirada no mostraba ni agotamiento ni tensión. Dijo que el ascensor funcionaría al día siguiente, pero que el cuadro eléctrico estaba probablemente dentro del piso. Me hice a un lado para que pasara. Tenía unas velas guardadas. Encendí una, puse agua a calentar y preparé 2 tazas de té, sin pensarlo demasiado. Él trabajaba en silencio. Encontró el fallo, abrió unas tapas, ajustó algunas conexiones. Mientras recogía sus cosas, le ofrecí sentarse. El té ya estaba listo y la oscuridad en el apartamento seguía siendo densa. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Un tipo de silencio distinto al habitual flotaba entre nosotros. Él no miraba el móvil ni jugaba con la cuchara, no buscaba conversación. Solo estaba ahí, bebiendo el té en silencio. Y entonces dijo algo. Me miró y comentó que tenía una expresión como de alguien que hace mucho tiempo no se permite relajarse. Su voz sonaba tranquila, no había compasión ni curiosidad. No intentaba entrar en mi intimidad, solo hacía una observación, una que, extrañamente, me resultó familiar. No supe qué contestar, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no señaló una emoción, sino lo que queda de ella. Después hablamos un poco, comentamos cosas simples, instalaciones eléctricas antiguas, edificios diseñados sin pensar en quienes los habitan. Cuando se levantó para irse, no pregunté si lo volvería a ver, no dejé frases en suspenso, pero al cerrar la puerta, supe que no lo recordaría como a alguien que arregló la luz, lo recordaría como a alguien que me vio en la oscuridad y no desvió la mirada. Me quedé mucho tiempo sentada en la cocina. La vela se había consumido, el agua se enfrió, yo seguía ahí, recordando lo que él había dicho, no porque fueran palabras especialmente sabias, sino porque existieron, claras, sinceras, como si no buscara nada a cambio, pero aún así lograra ver más de lo que mostré. No esperaba volver a encontrarlo, pero unos días después lo sexta cerca de una cafetería, no muy lejos de mi casa. Tenía un vaso de cartón en la mano y miraba el teléfono, como si esperara a alguien. Yo pasaba caminando, me detuve un momento y él levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. No pareció sorprendido, no sonrió, solo asintió y dijo que el café de ese lugar no estaba mal. Le respondí que siempre pensaba en entrar, pero al final seguía de largo. Esta vez no lo hice. Entramos juntos. El lugar era pequeño, las sillas eran de madera vieja, había olor a canela,
La música apenas se oía. Él pidió un espresso, yo, un flat white. Nos sentamos cerca de la ventana. Desde allí se veía el parque y las hojas ya empezaban a amarillear. No forzamos el diálogo. Hablamos del café, de la ciudad, de lo difícil que es encontrar momentos para no hacer nada. Me contó que trabajaba en una empresa privada, que atendía reparaciones urgentes. Cuando casi terminábamos el café, dijo que se llamaba Iker, que le parecía raro estar así, sin nombres. Yo le respondí que me llamaba Adela, y que quizás ya lo había mencionado. Él encogió los hombros y comentó que tal vez lo pasó por alto, porque esa vez escuchaba más de lo que memorizaba. La frase sonó sencilla, incluso torpe, pero justo. Por eso, sincera, no quise irme de inmediato, y al parecer él tampoco. No hubo propuestas ni preguntas personales. Todo fluyó con calma, como si no hiciera falta explicar nada. Salimos juntos, caminamos unas cuadras. Nadie preguntó hacia dónde iba el otro, simplemente caminamos. En una esquina, se detuvo, me miró con tranquilidad y comentó que si algún día me daban ganas de salir, aunque fuera un rato, podríamos tomar otro café. No lo dijo como invitación urgente, más bien como algo que podría pasar si uno quería. No respondí, solo sonreí, y al poco tiempo, él ya no estaba. Yo me quedé allí, parada en la calle, y por primera vez en mucho tiempo, no intenté entenderlo todo al instante. Después de ese encuentro, no esperaba que escribiera, tampoco repasaba cada detalle de lo que habíamos dicho, y eso era extraño, porque normalmente, después de una conversación como esa, yo analizaba todo. Esta vez no, todo seguía siendo simple, tranquilo, sin necesidad de comprobar nada. Unos días después, le escribí yo, un mensaje corto. Pregunté si quería tomar un café. Respondió enseguida, quedamos. Por la tarde, no me preparé de forma especial, no elegí ropa con cuidado. Sentía que lo exterior esta vez no iba a importar. La cafetería que eligió estaba lejos, al otro lado del río, junto a una línea de tranvía. No era acogedora ni pulida, olía a madera húmeda, el techo tenía goteras, sonaba música antigua, y cuando lo vi dentro, sentado junto a la ventana con un libro cerrado, me sentí liviana. Hablamos menos, pero al mismo tiempo, dijimos más. Las pausas entre palabras no eran vacías, las frases surgían solas. Él no preguntó por mi vida privada, no quiso entenderme, solo estuvo ahí, y me escuchaba incluso cuando no decía nada. Cuando salimos, la noche estaba fresca, caminamos en silencio, llegamos a la parada del tranvía, allí nuestros caminos se separaban. Me detuve porque quería quedarme un poco más. Él también se detuvo, no me miró directamente a los ojos, sino un poco más abajo, como lo hacen quienes no quieren invadir pero tampoco disimulan. Con voz suave, casi como un susurro, dijo que me veía más hermosa cuando dejaba de defenderme. No dije nada, no quise romper ese momento, no intenté analizar sus palabras, no parecía un cumplido, era algo que simplemente necesitaba decir. Dio medio paso hacia mí, no fue un movimiento brusco, fue suficiente para entender que algo podía suceder, pero no era obligatorio. Nuestros labios se encontraron como si el momento lo pidiera. No fue un impulso, tampoco una consecuencia lógica, fue una pausa en el silencio, una en la que ya no hacían falta palabras, no hicimos promesas, no dijimos lo que eso significaba, pero cuando nos separamos, no sentí vacío, sentí algo parecido a la calma, como si, por fin, alguien hubiera retirado una carga sin hacer daño. Él no dijo nada, yo tampoco, no era necesario. Ambos sabíamos que no habíamos roto nada, solo nos habíamos permitido estar, por un instante, sin máscaras. Volví tarde, el edificio estaba en silencio, las escaleras frías, las ventanas de los departamentos vecinos mostraban luces encendidas. Esas luces no tenían interés en lo que ocurre entre las personas. Caminaba sin apuro, quería retrasar el momento de entrar al lugar que todavía llamaba hogar.
Ya no lo sentía así. La cerradura sonó apenas. Todo parecía cansado. Dentro, todo estaba en orden. Los zapatos alineados, la manta bien doblada, la mesa sin nada encima, todo casi perfecto. Ese era el problema. Ramón estaba en la sala. La pantalla del televisor emitía una luz pálida. El volumen era bajo, como si él también hablara bajo. Me vio pasar por el pasillo. Dijo que hacía tiempo que no llegaba tan tarde. Preguntó si estaba bien. Me detuve. No respondí enseguida. Luego dije que había estado conversando un poco más de lo habitual, que me quedé un rato más después del café. Ramón asintió. Volvió la mirada a la pantalla. No era porque no quisiera escucharme. No encontraba razones para hacerlo. Fui a la cocina. Tomé un vaso de agua. Apoyé los codos en la mesa. Cerré los ojos. El silencio no era paz. Era una conversación que nadie terminaba. Todo me resultaba familiar. Ya no era consuelo. Era una jaula hecha de costumbre. Fui al dormitorio. Me senté en la cama. Pensé en el día. No recordaba palabras. Solo sensaciones. Qué fácil fue callar. No justificarme. No mirar reacciones. No refugiarme en un papel. Algo había cambiado. No necesitaba pruebas. Mi estado era la señal. Con el tiempo, Ramón comenzó a hacer más preguntas. No eran insistentes. Me preguntaba si estaba cansada, si en el trabajo todo iba bien, pero detrás había otra pregunta. Quería saber si aún estaba allí. No podía contestarle, porque ni yo sabía dónde estaba. En ese apartamento no faltaba nada. Había espacio, había luz, agua, una persona sentada al otro lado del sofá, pero después de estar en un lugar donde había comprensión sin preguntas, todo, esto ya no parecía real. Ahora sabía que podía ser distinto. Ese saber no me dejaba dormir. Todo silencio tiene un límite. Tarde o temprano pierde sentido. Mucho tiempo caminé alrededor de lo que dolía. Esperé que se calmara. Aguanté detalles. Me aferré a la costumbre. Pasaban los días. Algo dentro se apagaba. No sabía cómo evitarlo. Las habitaciones estaban calladas. Entre nosotros había vacío. Y dentro de mí también. Una noche fue diferente. Todo estaba igual. Televisor encendido. Lámpara cerca de él. Sofá. Voces bajas en la pantalla. El sonido de una página que él pasaba en la tablet. Yo estaba de pie. Había limpiado la cocina. Lo observé. Supe que si no hablaba en ese momento, ya no lo haría. Le pregunté si me amaba. Lo hice sin enojo. No era reclamo. Solo necesitaba saberlo, porque dolía desde hace tiempo. Él detuvo el movimiento. Se quedó quieto. No fue sorpresa. No quiso responder. No me miró. No preguntó por qué decía eso. Solo hizo una pausa, larga, pesada. Después se encogió de hombros. Dijo que no sabía si eso era algo que había que discutir. No sentí rabia, no sentí tristeza, solo supe que eso era el final. No por lo que dijo, por lo que no dijo. Su tono no fue cruel, no defendía nada, hablaba como si la pregunta no tuviera valor. No intenté explicarle, no pedía romance, ni confesión, solo quería saber si todavía me veía como persona. Él no miró, no quiso mirar. Ya no lo hacía desde hacía tiempo. Fui al dormitorio, sin ruidos. Me acosté, miré al techo, no pensé en nada. Todo lo importante ya estaba claro. No quedaba nada para salvar. Su indiferencia solo confirmaba lo que ya era obvio. No lloré. No por orgullo, ni por fortaleza, las lágrimas ya se habían ido. Noches antes, hablando con el vacío, después de eso no quedó esperanza, ni fuerza para mentirme. No me sentí decepcionada, solo vacía. Caminaba por la ciudad, escuchaba voces, en la calle, en cafés. Me preguntaba cuándo dejé de vivir una vida que fuera mía. Un día le escribí a Iker, no buscaba nada. Solo quería acercarme, alguien que alguna vez me había mirado. Nos vimos en una cafetería lejos del centro. Ya habíamos estado ahí. Ventanas hacia un patio, árboles torcidos, muros viejos. Llegué antes. Pedí café, me senté, miraba el celular sin ver. Solo esperaba, no a él, esperaba silencio, silencio dentro de mí. Cuando llegó,
Supe que algo en él era distinto, no en su ropa, no en su cuerpo, en sus gestos. Había distancia, como si mirara todo desde lejos. Se sentó, saludó, hablamos. El trabajo, el clima, las urgencias, todo era un inicio. No aguanté, le pregunté si eso que habíamos vivido había significado algo para él. Me dijo que sí, que significó algo, pero que no éramos de la misma vida. Eso fue un golpe, no de dolor, de claridad. Supe que yo seguía atada a algo que ya no existía. Lo miré, le pregunté si eso era todo, si así terminaba. Me respondió con calma, me preguntó qué esperaba. Dijo que no era alguien que salva a otros, que solo me había visto, cuando yo necesitaba ser vista, pero que ahora tenía que mirarme sola. Sus palabras eran verdad, no cambiaban nada, solo confirmaban lo que ya había pasado. No había enojo en él, ni tristeza, no se iba, porque nunca estuvo del todo. Terminamos el café, en silencio, no el mismo silencio, el suyo y el mío. Se levantó, se fue, no lo detuve, no miré atrás. Me quedé sentada, mirando por la ventana. Supe que todo dependía de mí, no de él, no de Ramón, no de nada que hubiera esperado. Por primera vez, me quedé sola, no como quien es dejado, como quien deja de huir. Después de encontrarme con Iker, dejé de intentar salvar lo que había entre nosotros. Ya no buscaba convencerme de que aún quedaba algo por recuperar. En lugar de eso, empecé a vivir en silencio, dentro de un espacio que ya no sentía como propio. Los días pasaban con una regularidad mecánica. Trabajaba, volvía a casa, abría la puerta, veía a Ramón en el sofá, preparábamos algo de cena, aunque no siempre merecía ese nombre. La televisión quedaba encendida mientras intercambiábamos frases cortas y respuestas más breves aún, pero algo en mí ya no era igual. No se trataba de un plan para escapar, tampoco de enojo o desesperación, era una especie de distanciamiento interno. Cuando dejas de sostener las ilusiones, empezás a ver las cosas con claridad. Una noche, mientras buscaba un cargador en el armario porque el mío ya no funcionaba, encontré la tablet de Ramón. Estaba entre unas revistas, en la repisa de abajo. Nunca la escondía, pero tampoco la dejaba demasiado a la vista. La tomé sin una intención concreta. La pantalla se encendió y, casi sin pensarlo, toqué el icono de mensajes. Había una notificación, una conversación ya estaba abierta. No la busqué, solo apareció. Era una mujer, no tenía nombre, solo unas iniciales. Había fotos desde una habitación de hotel y frases directas, sin lugar para malentendidos. Sostuve la tablet durante un buen rato, sin saber exactamente qué sentía. No era sorpresa ni enojo, tampoco sentí traición. Era una sensación extraña, no era vacío, sino una especie de confirmación. Lo que había sospechado ya no era solo una idea en mi cabeza. Fui al salón y dejé la tablet sobre la mesa. No, la tiré, no hablé con rabia, solo la puse ahí, para que él la viera. Él miró la pantalla, luego me miró a mí. No apagó la televisión, no cambió de postura, su expresión seguía tranquila, casi indiferente. Me dijo que no era el primero en irse. Según él, yo ya no estaba presente hacía tiempo. Su voz no mostraba ni culpa ni desafío. Tenía razón, yo ya no estaba realmente allí. No lo estaba emocionalmente, ni mentalmente, ni siquiera físicamente. Mi cuerpo reaccionaba con indiferencia a sus gestos desde hacía meses. Sin embargo, que lo dijera con tanta calma, sin pensar que podía dolerme, fue lo que terminó de romper todo. No hubo gritos ni reproches. Tampoco pedí explicaciones. Ese momento fue simplemente el reconocimiento de que dos personas ya no compartían nada, solo quedaban recuerdos y una rutina que se había extendido más de lo necesario. Me fui al dormitorio y empecé a guardar mis cosas. No lo hice con apuro, tampoco con desesperación. Cada prenda que doblaba no representaba una huida, sino una decisión. Yo ya no pertenecía a esa vida. Mientras doblaba ropa, él apareció en la puerta, se quedó observándome, no dijo nada.
Ese silencio también fue una respuesta. Cerré la valija, la levanté y me detuve unos segundos, no para despedirme, sino para registrar ese instante. Yo había vivido allí. Después, simplemente salí, sin escenas, sin promesas, sin preguntas. Unos días después, estaba en la misma mesa del mismo bar donde conocí a Ramón. Desde la ventana se veía una calle angosta. Cada mañana despertaba con un ritmo conocido, el aroma del café, las tostadas, los clientes que entraban con cigarrillos en la mano y salían rápido, dejando frases sin terminar. Todo parecía igual que aquel primer día. La luz sobre la mesa tenía el mismo ángulo, la música de fondo sonaba parecida, aunque tal vez en ese entonces ni la había notado. Detrás de la barra trabajaba otra chica. Era joven, tenía el pelo recogido de forma desordenada y una sonrisa que aparecía cada vez que alguien elogiaba el café o decía algo sobre el clima. Se movía con naturalidad. Su risa mostraba algo vulnerable, algo que aún no había sido lastimado por completo. La observaba sin envidia ni tristeza. Sentía una ternura especial. En su forma de hablar con los clientes reconocía algo familiar, esa necesidad de ser escuchada, valorada, mirada con atención, esa ingenuidad que todavía no sabe lo fácil que es pasar a ser parte del fondo, lo sencillo que es volverse invisible para otros y para uno mismo. La miraba y, en silencio, le decía que no se pierda, aunque crea que eso es la felicidad, porque a veces lo que parece correcto es solo una ausencia disfrazada, y si un día siente que su voz ya no llega a la persona que tiene delante, que no se calle, que no espere, que no se acomode. El mundo suele aceptar a quienes no hacen ruido, pero eso no significa que deban quedarse en silencio. Mi café ya estaba frío, no tenía apuro por tomarlo, no esperaba que alguien entrara y se sentara frente a mí, no imaginaba que se abriera la puerta y apareciera alguien con sentimientos. Solo estaba allí, en la muralla, el lugar donde empezó todo, y también donde ahora no comenzaba nada nuevo. No quería un inicio diferente, por primera vez en mucho tiempo. No buscaba una historia, no soñaba con otra persona, no pensaba en posibles futuros. No estaba sentada como alguien herida ni como alguien fuerte, no como la abandonada ni como la que tomó la decisión de irse. Estaba sentada como alguien que, por fin, se había detenido, no en un lugar, sino dentro de sí misma. Ya no necesitaba que nadie me recordara que estoy viva. Lo supe cuando salí de esa casa sin levantar la voz. Lo confirmé cuando dejé de necesitar la aprobación de otros para sentir que mis palabras valían algo. Afuera pasaba gente. Algunos reían, otros hablaban por teléfono. Había quien llevaba de la mano a un niño o fumaba sin mirar a nadie. Yo los observaba como si fueran un río. No tenía deseo de unirme a ellos. No formaba parte de la escena, era solo una espectadora, y en eso encontré algo que me dio alivio. No se trataba de rendirse, era una forma de darme permiso. No estaba buscando una historia nueva, tampoco la inventaba en mi mente, solo estaba allí, sin representar ningún papel. Tal vez, justamente, por eso, di el primer paso real hacia mí misma.